En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo hemos estructurado el lanzamiento para la captación de leads con un cliente donde hemos invertido más de 300.000 euros durante 2 semanas. Como podéis ver por aquí, os voy a dividir este vídeo en la fase 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Para que me queráis un poquito, pues estoy viendo, mira, esto por ejemplo es un lanzamiento que estamos teniendo actualmente, donde llevamos en los últimos 7 días invertidos 26.000 euros y este de un lanzamiento que hicimos en noviembre, que voy a ver aquí cómo lo cambio. Inversión total 210.000 euros. Para que veáis que esto es totalmente verídico, que no voy a hablar de algo en el que no tenga experiencia y no creo que donde os pueda aportar valor. Así que vamos por ello. En primer lugar, para cualquier lanzamiento, que ya llevamos varios, en la primera fase 1, como podéis ver aquí, es obviamente analizar el anterior lanzamiento. Qué es lo que ha ocurrido, los datos que hemos conseguido, toda tipología de cliente que nos ha comprado, etcétera. Entonces, como es desglosado aquí, por un lado, países, tenemos que detectar qué países son los que han tenido un menor CAC o cuáles han tenido un mayor ROAS, ¿vale? En función de la métrica que más nos interese, pero al final son métricas similares que nos sirven para saber si un país ha sido bueno o malo. Lo mismo por plataformas, si hemos invertido, en este caso ha sido en YouTube y en Meta, pues si hubiésemos invertido también en TikTok, Twitter, etcétera, pues ver qué plataforma es la que nos ha traído también mejores datos y para valorar en el siguiente lanzamiento, meterle más caña. Después, súper importante, a nivel de datos demográficos de los clientes, saber cuál es toda su información, edad, preocupaciones, motivaciones de compra, nacionalidad, la profesión. Todo esto, obviamente, para poder sacarlo, necesitáis, para ese lanzamiento, que hay una serie de formularios donde se recaba esta información, porque sin esto va a ser imposible saberlo, y sí o sí, si no lo estáis haciendo, tenéis que meterlo. Y después de todos los anuncios que hemos lanzado en el anterior lanzamiento, analizar cuáles han sido los mejores anuncios en cuanto a CPL. Obviamente tenemos que diferenciar diferentes países, porque un CPL en España no va a ser lo mismo que en Latinoamérica. En Latinoamérica el CPL es mucho menor, pero la tasa de conversión luego suele ser mucho mayor también. Entonces tenemos que separar diferentes países y tener un CPL objetivo o de referencia para cada país. Por ejemplo, en este caso España, el CPL objetivo es en torno a 10 euros y por ejemplo en Latinoamérica puede ser 2 euros. Entonces, eso tenerlo siempre muy claro. Y también analizar muy bien a nivel de hit rate y tasa de retención de todos los anuncios. Después esto a nivel de ángulo y tal también. Pero sobre todo que si el CPL acompaña con el hit rate, si acompaña con la tasa de retención, porque con esto se pueden sacar muchas hipótesis interesantes, que por ejemplo, si a lo mejor, vale, este anuncio ha tenido un buen CPL, pero la tasa de retención ha sido muy baja. Pues entonces, si a lo mejor aumentamos esa tasa de retención, podemos reducir CPL y además que la calidad de salir sea mayor. Entonces, esto siempre son hipótesis, pero ir testeando en diferentes lanzamientos para ver qué tal se da. ¿Vale? Esto por un lado, para que veáis el tema de los países, esto es súper importante, que tengamos una conexión con el CRM, que en este caso por ejemplo ha sido HubSpot, y volcarlo todo por ejemplo en nuestro caso lo volcamos en un Looker Studio donde podemos ver toda esa información. Que por ejemplo, como podéis ver aquí, todo esto lo tenemos conectado ahora mismo no está conectado con HubSpot, pero verá, esta información sí es con la información que nos hayan pasado, pero la idea en el corto plazo es que esto se conecte directamente con HubSpot y aparte de tener este análisis post lanzamiento, lo tengamos durante el lanzamiento. Que es verdad que durante el lanzamiento no vamos a tener a nivel de alumnos, pero eso, a nivel de otras métricas como por ejemplo CPL y tal, el CPL no puede dar uno en la plataforma y otro en HubSpot por el tema de atribuciones. Entonces tener esto siempre súper controlado. Tema de alumnos, ingresos y todo esto os lo voy a ocultar porque al final es información muy que no podemos enseñar, pero para que veáis, como podéis ver aquí a nivel de país, inversión total que hemos tenido, ¿vale? Por ejemplo, el ROAS que hemos tenido, aquí por ejemplo también súper importante con la información de los comerciales, también el porcentaje de lead a llamada, de llamada a compra y de lead a compra. Todo esto es súper importante. Por ejemplo, aquí Suiza vimos que tenía un buen porcentaje de lead a compra. Importante, no hemos invertido tanto dinero. Entonces, en este lanzamiento que estamos actualmente, estamos testeando si este país puede ser un país en el que haya que meterle más inversión. Porque muchas veces es verdad que a lo mejor con 3.000 euros de inversión que te da un buen ROAS no es algo significativo. Esto es lo mismo que en un e-commerce. Si ha invertido 100 euros y te da un buen ROAS, es sencillo, porque pueden haber caído algunas compras residuales, pero ya donde se ve lo interesante es si inviertes miles de euros y te sigue dando ese buen ROAS. Pues entonces todo esto tenerlo a compra. Y lo mismo, aquí tenemos un top de conversión de lead a llamada, lead a compra y de conversión llamada a compra, ¿vale? Y después también que tenemos otra parte de donde vemos todo el funnel y donde diferenciamos entre
que ha convertido mejor, si Google Ads o Meta. Todo esto también es súper interesante para de cara al siguiente lanzamiento, ver si hay que invertir más, en este caso en YouTube Ads o en Meta. En nuestro caso funciona mejor la parte de YouTube, así que estamos invirtiendo más dinero en este lanzamiento. Vale, esto es la primera fase. Una vez que ya hemos analizado todo esto, pasamos a la segunda fase, que es la estrategia del nuevo lanzamiento. Inversión por países, por plataformas, qué ángulos publicitarios vamos a atacar, qué avatares, etcétera. Bueno, entonces esto sí, aquí ya lo he comentado, porcentaje de inversión por país y plataforma, ¿vale? Que esto nosotros siempre hacemos un media plan, como podéis ver aquí, donde en función de toda la inversión que tenemos, que en este caso era este lanzamiento de 280.000 euros, pues lo dividimos por países. Entonces con porcentajes la inversión que tiene que haber diaria, y con esto lo controlamos día a día. Es verdad que luego hay que hacer una estimación, pero lo importante es esto, porque la estimación, al final eso, son estimaciones y suele variar mucho, ¿vale? Después tenemos aquí otro control de presupuesto, donde esto lo vamos viendo día a día y lo vamos controlando. Después, por otro lado, como veo aquí, lo que hacemos es, una vez que hemos definimos los avatares que vamos a atacar, ¿vale? Pues en el anterior lanzamiento vimos que los jubilados de 60 a 65 años, de 55 a 65 años, son los que mejor han convertido. Vale, pues entonces vamos a atacar ese ángulo publicitario, hacemos una serie de anuncios enfocándonos a esto, y además lo mandamos a una landing page donde todo el copy vaya centrado a este avatar. Entonces con eso aumentamos la tasa de conversión de la landing page, y además sabemos que estamos destinando presupuesto a este tipo de avatar que sabemos que no funciona muy bien. Pues por eso hacer un análisis muy bien de todo esto que ha funcionado y plasmarlo luego en anuncios. Después aquí, por ejemplo, como os podemos mostrar, esto es todo un documento que hacemos con todos los clientes de puntos de dolor, HUD que vamos a atacar, la parte de cuerpos también le echamos un cable, CTA, etcétera. Esto al final es verdad que el equipo creativo y parte de equipo interno que tienen lo revisan y le dan su toque, pero nosotros, como al analizar los anuncios, sí que le damos unas propuestas. Esto también lo taparé porque no queremos mostrar ningún tipo de información del cliente, ¿vale? Después pasamos a la fase 3, que la fase 3 obviamente es creación y optimización de campaña, porque eso, como he comentado, nosotros nos encargamos de la parte de paid media. Después hay muchas más partes de todo el embudo de ventas, de comunidades de WhatsApp, email marketing, las llamadas más adelante, etcétera. Pero nosotros estoy centrándome en la parte de paid media, que es lo que nos encargamos nosotros. Importante, control diario de KPIs. Aunque no vayas a hacer ningún tipo de optimización, desde el primer día tienes que tener un control diario de los KPIs de las plataformas. Si el CPL está en el objetivo que buscabas, tasa de conversión, CPM, CTR, etcétera. Más que esto, al igual que en e-commerce, para que tengas tú en tu cabeza lo que está pasando. Porque no puede ser que lo revises cada 3 días y te encuentres con una sorpresa. Que tú día a día lo revises, además controlar el presupuesto, obviamente, porque al final son mucha inversión en pocos días y lo suyo es que se gaste todo el presupuesto que se ha asignado. Y súper importante, eso, al menos tener control en tu cabeza de lo que está ocurriendo. Ya a lo mejor necesitas que se hayan gastado, me invento, 10.000 euros, y a partir de ahí ya empiezas a tomar decisiones. Este ángulo publicitario lo tengo que parar porque no está funcionando, este anuncio no está funcionando, no está funcionando tan bien en España como esperábamos y pasamos inversión a otro país, etcétera. Pero desde el minuto 1 ya saber qué está ocurriendo, ¿vale? Y también importante contactar con el CRM. Vaya a ser que haya algún problema de medición, de que se esté sobreatribuyendo o que no se está atribuyendo casi y tal. Entonces, controlar siempre a nivel de negocio qué está pasando y lo de las plataformas. Lo que he comentado, optimizar después de tener ya suficientes datos. No me vale que se hayan gastado 50 euros, te has pillado un lead que te vale 50 euros y es carísimo, y ya para ese anuncio o ese conjunto. Espérate un poco porque suelen tardar la atribución, ver que darle un poco más de margen y tal, para ver si realmente hay que pararlo o finalmente funciona, ¿vale? Y súper importante el tema de nomenclatura, que lo vemos con muchísimas campañas, nomenclatura súper random, de su padre y de su madre cada uno. Tener una nomenclatura súper bien definida, por ejemplo, país, tipo de campaña, ángulo, HUD, cuerpo, todo súper bien definido, porque esto luego además, si tenéis una buena parte de data, podréis analizar en un Looker Studio, otra plataforma, rápidamente qué es lo que mejor funciona ese lanzamiento, en vez de tener que ir campaña por campaña haciendo informes y tal, que va a tardar una eternidad, y con esto en el Looker se puede tener todo súper automatizado, ¿vale? Que os puedo enseñar incluso, ahora enseñaré cómo lo hacemos nosotros, ¿vale? Pero esto es súper importante siempre tenerlo. Y también luego a la hora de que tú en el propio Business Manager pongas ciertas vistas, también te lo va a facilitar mucho, ¿vale? Y después, por último, la fase 4, es igual que la fase 1, pues en este caso, para este lanzamiento, otra vez análisis de este lanzamiento. Puntos de mejora que hemos visto, no solo a nivel de anuncios y de campañas, sino también si os podéis meter en la parte estratégica, a nivel de email marketing, de eso, de las comunidades, la interacción que ha habido, etcétera.
países a descartar para el siguiente lanzamiento. Nosotros, por ejemplo, en este lanzamiento hemos descartado un país de Latinoamérica porque se le invirtió, pero es verdad que la tasa de compra ya es muy baja porque tiene muchas dificultades para comprar, pues entonces se ha descartado completamente en este lanzamiento. Después hemos visto qué ángulos son los que mejor rendimiento han tenido y los cogemos para duplicarlos para el siguiente lanzamiento, que puede usar los mismos anuncios o hacer otros anuncios nuevos, que es lo que recomendamos, para atacando otra vez este ángulo. Pero es verdad que si usa lanzamiento al lanzamiento el mismo anuncio, se nota que se satura la audiencia. Y es más si lo haces, entre comillas, con bastante recurrencia. Y lo mismo, datos demográficos de los compradores. Pues su profesión, motivaciones, preocupaciones, todos los datos de los compradores que tengas, para ver si hay algo nuevo que ha salido en este lanzamiento y que en el siguiente tengamos que también dedicar una parte presupuestaria para darle caña. Vale, y por último voy a enseñar lo que os comentaba del Looker. Mira, aquí por ejemplo el tema del tema creativo. Como podéis ver aquí podemos poner a nivel de país, a nivel de campaña, a nivel de nombre. Pues aquí después también en meta lo mismo. A nivel de campaña, país, a nivel de nombre del anuncio y a nivel de tipo de anuncio. Pues esto por ejemplo lo vamos a perfeccionar de que salga aquí la parte pues, de hook rate, la parte de ángulo, etcétera. Y todo con esto de un tirón podrás ver qué tal ha funcionado cierto ángulo. Entonces esto al final se lo da al cliente y es un valor brutal que te vale tanto para ellos, para nivel interno, ver por dónde tirar, como para nosotros hacer análisis y que pongamos puesta en común. Así que nada, espero que haya parecido interesante este anuncio, un poco hablando más de lanzamiento de bastante inversión publicitaria. Cualquier cosa, comentadme abajo en comentarios. Y si queréis que haga otro tipo de vídeos, también comentádmelo, que me van a ir muy bien para seguir subiendo vídeos. Saludos.